Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo de lo que habla todo el mundo últimamente, la sostenibilidad, porque ahora todo el mundo dice que es sostenible, lo cual también está creando mucha confusión y ya nadie sabe exactamente qué significa este palabra, ¿no? Para arrojar un poco de luz, hoy vamos a hablar con Julia Romero, fundadora de Atalaya RSC, que entre otras cosas se dedican a formar en estos temas a empresas, a ONGs y entidades de lo que se llama el tercer sector, y también entidades públicas. Gracias por darnos noticias positivas, Julia. Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente la sostenibilidad está en boca de todos últimamente y es un reto porque hay que aprender también a encontrar la manera de integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio. Es fundamental el mantenimiento desde un punto de vista sostenible económicamente de la empresa y también encontrar la motivación para que los miembros de tu organización integren esta nueva manera de trabajar en la misma. Claro, más que preguntarte qué es la sostenibilidad, creo que lo interesante es qué supone, ¿no? Qué implica para las organizaciones, ¿no? En este caso, concretamente en Atalaya RSC tenéis una formación que se llama El reto de tomar conciencia. Me parece muy interesante, ¿no? Porque entonces estamos hablando de un reto, ¿no? ¿Se podría decir, o este es vuestro enfoque, que la Claro, sostenibilidad es un reto? efectivamente hay que nutrirse de todos estos nuevos conceptos, hay que asimilarlos, llevarlos Ujú. a la propia organización, como comentaba, y hacerlo con una visión también crítica, ¿no? Intentando identificar aquellas estrategias que son realmente implementación coherente y congruente de nuestra estrategia de negocio, en nuestra estrategia de negocio, Ujú. y distinguir las que no lo son para evitar conflictos con nuestros grupos de interés y asimilarlo progresivamente. Tiene que ser un proceso escalonado. Claro, porque además si no, pues surgen los problemas, las contradicciones, ¿no? El problema de la transparencia y de la credibilidad. Empezando por el principio, ¿a quién va dirigida esta formación? Bueno, como mencionabas anteriormente, pues nos orientamos a distintos tipos de organizaciones. Todas ellas son pertinentes a la hora de incorporar las estrategias de sostenibilidad a nivel interno. Y pues, este curso en concreto pues, está orientado a a esos responsables de sostenibilidad, de responsabilidad social, aquellos gerentes, aquellos mandos intermedios que también tienen que incorporar en su estrategia y en su línea de trabajo y de negocio la sostenibilidad y bueno, les ayudamos a introducirse progresivamente en estos conceptos nuevos. Claro, muy importante que aprendan estos conceptos y bueno, digamos que una vez realizada esta formación, pues ya son, digamos que no sé si tanto como expertos, pero desde luego ya manejan perfectamente qué es lo que implica, sobre todo para sus organizaciones, pues la sostenibilidad, ¿no? Claro, lo que queremos es que adquieran una serie de conocimientos fundamentales. No hay que olvidar que, como os decía, se requiere un esfuerzo previo de adaptación a la propia organización y como no hay una exclusiva solución para la sostenibilidad, pues nosotros lo que hacemos es aportarles conocimiento para que también a través de una serie de ejercicios, de reflexión y muchos ejemplos de lo que hacen muchas organizaciones que conocemos, pues aprendan a aplicarlo dentro de la suya. No se van a convertir en expertos porque el proyecto de este curso es de muchas píldoras formativas con muchos ejercicios para que aprendan y entiendan cuáles son los conceptos básicos y cómo aplicarlos. Y lo que sí vamos a intentar es dar una visión muy amplia de todo lo que conlleva a nivel interno la aplicación de una estrategia de sostenibilidad. La primera parte de este programa formativo es precisamente vamos a empezar por la introducción. Empezáis por introducir qué es esto de la sostenibilidad para adquirir, decís, a mí me parece muy interesante esto de la visión 360. ¿Esto qué significa? Claro, a ver, para que tú entiendas en qué posición estás como organización, qué es lo que puedes llegar a aportar o contribuir al desarrollo sostenible, también tienes que tener un conocimiento de lo que se hace a nivel nacional e internacional y cómo aterrizarlo en tu organización. Todos, como decía antes, tenemos un papel importante, no solo las empresas, también las administraciones públicas, las organizaciones dentro del tercer sector, por supuesto los medios de comunicación o la academia, pues también
tienen su manera de aportar al desarrollo sostenible, con lo cual damos una visión completa para que en función de tus necesidades y del lugar donde te ubicas, pues sepas cómo aplicarlo y el papel que puedes llegar a tener. Claro, una visión completa entiendo que dependiendo del tipo de organización supone cuestiones diferentes, ¿no? Pero de alguna manera también hay un tronco común, ¿no? Un ABC básico, ¿no? Digámoslo así. Claro, hay conocimientos que uno tiene que aprender a tener muy claros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una empresa responsable frente a lo que es aplicar la sostenibilidad? Son conceptos que son complementarios, no son lo mismo, se utilizan de manera indistinta últimamente, pero tienen una serie de matices diferentes. Cuando hablamos de sostenibilidad, por aportarte un poco más de profundidad en el término, pues es todo ese paraguas que incorpora temas diferentes que afectan a la sociedad o al medio ambiente, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad no hablamos de a nivel genérico exclusivamente, sino directamente cómo impactan las organizaciones en los individuos, en los colectivos o en la sociedad en general. Y por supuesto el impacto que tienen sobre el medio ambiente, que en los últimos años se ha vuelto Claro. prioritario. Claro, lo que es el impacto de una organización sobre, bueno, sobre el medio ambiente y sobre la sociedad en general. Ujú. Tras esta introducción, bueno, el siguiente paso es que la empresa o la entidad o la administración identifique su propósito y sus valores, ¿no? Que parece algo sencillo en teoría, ¿no? Saber cuál es tu Ujú. propósito como organización, pero luego te pones a mirarlo y no es tan fácil, ¿no? Claro, primero tienes que, para poder aportar algo a la sociedad, a tus grupos de interés, tienes que tener una identidad corporativa sólida. Tienes que ofrecer un propósito, es decir, eso que, para lo que estás en el mundo, no solo para tener unos beneficios económicos, sino ir más allá, aportar, y eso lo vas a hacer cuando conoces muy bien tu propia organización y te identificas con esos valores que van a ser los criterios con los que vas a empezar a tomar decisiones con una visión sostenible. Claro, es que eso de los valores, claro, dependiendo de la organización de la entidad, pues parece como obvio, ¿no? Está claro que una administración o una ONG, pues de hecho una ONG ya nace para unos valores, ¿no? Y la administración debería tenerlo claro, ¿no? Pero luego ves por ahí, bueno, empresas que parece que se dedican a una cosa, pero su estrategia de sostenibilidad no va necesariamente a lo que se dedican. Por eso digo que no es nada fácil para algunas. Claro, nosotros vamos a ayudar a las personas y a las organizaciones que realicen esta formación a entender que la congruencia es fundamental, es decir, lo que tú piensas, lo que dices y lo que haces. Todo tiene que ser coherente y congruente, con lo cual no podemos mandar un mensaje y hacer otra cosa completamente diferente. Y como os decía antes, la integración de la sostenibilidad es una cuestión escalonada y progresiva. No pretendemos que lo incorpores a Claro. tu estrategia de negocio de todas tus líneas de negocio y todos tus productos y servicios, sino que progresivamente vayas priorizando cuáles son tus estrategias a aplicar. Muy importante esto de la coherencia y la congruencia porque es una de las cuestiones que están en Ujú, debate, ¿no? Entonces es genial efectivamente. que se parta, ¿no? de esta base. El siguiente paso, creo que es el concepto de moda y por donde va el futuro de la RSC y de la responsabilidad, ¿no? El tema de los criterios ESG. ¿En qué consiste estas tres letras? Bueno, son las siglas que corresponden a los criterios de ambiental, social y de un buen gobierno o de gobierno corporativo, ¿no? Lo que busca es integrar de manera transversal las estrategias de sostenibilidad en el negocio. Siempre se ha hablado de esa base económica que es fundamental para aportar riqueza. Pero en los últimos años ese concepto se ha ido enriqueciendo, primero con el ámbito ambiental y ecológico, debido también al impacto de la actividad humana en el medio natural, y por otra parte la pata de lo social, que se convierte últimamente en los últimos años en la gran prioridad. Lo que se busca a través de la integración de los criterios ESG es básicamente integrarlo de manera progresiva en los tres niveles, de tal manera que nunca será posible tener una estrategia de sostenibilidad bien construida si no nos basamos en los tres criterios a la vez.
Lo que yo veo cuando voy a este tipo de eventos es que la G de gobernanza lo que está provocando es que la sostenibilidad cada vez tiene un nivel más alto dentro de los consejos de administración, digamos, de las estructuras empresariales. Antes a lo mejor la sostenibilidad era un departamento o dependía de comunicación o marketing, ahora ya tiene una entidad propia, se le da una importancia más importante y está más arriba. Eso está genial. Luego, en lo ambiental va muy por delante, se están haciendo muchas cosas en materia ambiental con la crisis climática y también se está empezando a hablar de restauración. Y luego lo social, pues en general se está empezando ahí, ¿no? Pero digamos que son tres ejes que están evolucionando y que parece que va por ahí el futuro, claramente. Sí, de hecho, cuando hablamos de la G de gobernanza, es toda aquella reflexión previa y estructura, además de normas y comportamientos que tiene la organización, que como bien decía, se está incorporando en los últimos años en los comités de dirección, pero también se está incorporando en cada área de negocio y en cada nivel. Lo que se busca a largo plazo o medio largo plazo es que haya una persona que tenga conocimientos de sostenibilidad en todas y cada una de las áreas y que todos los objetivos estratégicos de negocio tengan un matiz y una visión y una mirada hacia la sostenibilidad y cómo la organización desde cada una de las áreas a nivel transversal puede contribuir al desarrollo sostenible. Al final es una conexión cada vez mayor entre la sostenibilidad y lo que es el modelo de negocio y de funcionamiento, ¿no? De una empresa. Sí, además es que lo habrás visto que en los últimos años la demanda social hacia ese tipo de empresas comprometidas es Sí. esencial para mantener el negocio. Entonces se está convirtiendo en una prioridad para el mantenimiento de las cuentas. Ya no solo sin hablar de las obligaciones que tienen que cubrir muchas empresas que por ley les aplica la ley del 18, ¿no? Que ya sabes que tienen obligación de realizar una memoria de sostenibilidad. Con lo cual, bueno, pues también es otro de los talleres, junto con este que te comentaba, específicamente orientado a establecer las bases para incorporar la gobernanza. También hablamos de estos temas de ámbito normativo. Siguiendo un poquito con lo que abordáis en este programa de formación, está la Agenda 2030, que Ujú. también no como la sostenibilidad, qué palabra más largo, ¿eh? Sostenibilidad. Se habla mucho también de la Agenda 2030, a lo mejor no tanto como de lo sostenible, pero pasa un poco lo mismo, que a veces se habla de la Agenda 2030 sin saber exactamente lo que implica, ¿no? Arrójanos un poquito de luz sobre todo Sí, esto, porfa. la Agenda 2030 se ha politizado en los últimos años. La verdad es que ha habido muchos partidos que han considerado que era más de su línea. Esto no tiene nada que ver con la política. La Agenda 2030 es una política internacional de la ONU que busca el bienestar, el bien de toda de la humanidad, ¿no? Y del planeta. Y también, además, hay que entender el origen de la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron del año 2000 al 2015, y lo que pone énfasis precisamente es en bueno, en las debilidades que tuvo esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron también causados por las crisis económicas Claro. que se desarrollaron en ese periodo y que no permitieron avanzar. Por esa razón existe un ODS específicamente, un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la mujer, porque fue una de las debilidades que no se alcanzaron con los objetivos del milenio y por esa razón existe una estrategia concreta para la mujer. La Agenda 2030 a nosotros nos parece muy enriquecedora para las organizaciones porque no está hecha para un sector concreto como para las empresas, sino que todas las organizaciones de cualquier tipología pueden integrarla. Es un modelo de incorporación hacia la sostenibilidad, existen otros como las B Corp o otros modelos y normas establecidas para poner en marcha estrategias de sostenibilidad. Trabajaremos también todas estas en el taller, las mencionaremos para darlas a conocer, pero la Agenda 2030 permite a nivel transversal acercarnos mucho y de manera muy directa a cómo tu organización puede aportar a la Agenda 2030, ¿no? A objetivos concretos en los que tú te alineas por tu propia identidad,
Nosotros buscamos que las organizaciones encuentren dentro de la agenda aquellos objetivos y Claro. metas que les parecen importantes trabajar, porque además ya lo están haciendo. Nosotros nos gusta trabajar mucho con las pymes porque son las que están muy en cercanía con la realidad social y son muy conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Ayer salía una noticia de Eurostat del 25% de los niños en Europa están en riesgo de exclusión por pobreza extrema, 1 de cada 4, o sea, se te ponen los pelos de punta. Mm. Con lo cual, la pobreza no es un problema de África ni de Asia exclusivamente. En Europa, 1 de cada 4 niños está en riesgo de exclusión por pobreza. Y eso está aquí. O sea, las organizaciones ya están haciendo mucha labor. Por ejemplo, mencionar a Save the Children. Es una organización que propone, dentro de las políticas de responsabilidad social o de sostenibilidad, hacer aportaciones. Nosotros nos gusta ir más allá en esos ámbitos y aprovechar esas relaciones y esos medios y esos recursos económicos que tienen las organizaciones que ya aportan mucho a lo social e integrarles también en esa toma de decisiones hacia esa ONG o creando proyectos propios en su propia comunidad, muy cerca de lo que ellos conocen y trabajan. Oye, por cierto, está muy bien, ya que estamos hablando, o que has citado tú, el tema del ODS 5, el de la mujer, ¿no? Y que no llegar a los objetivos, a las metas, pues fue una parte importante en que se dinamizaran estos ODS y tal. Hace poco hablé con la responsable de sostenibilidad de una empresa muy importante de cosmética de este país. Bueno, es una empresa internacional. Y bueno, precisamente lo que me dijo es que España, donde está más fuerte, es precisamente en este ODS 5, el de la mujer, ¿no? Lo digo porque muchas veces criticamos, y es verdad que todos los países tienen cosas que mejorar, y el nuestro, por supuesto, también. Ujú. Pero que. Y además, hace poco también. También es esa visión que tienen nosotros desde fuera, ¿no? Hace poco hablé con otra persona de una empresa de fuera también. Y también destacó que se nos ve como eso, muy avanzados en ese tema en concreto. O sea, que está muy bien que destaquemos que en algunas cosas sí lo estamos haciendo bien e incluso somos referencia. Sí, de hecho, por citarte a la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, hace poco la escuchaba y decía cómo ellos habían trabajado mucho con sus grupos de interés y se dieron cuenta del impacto que tenía a nivel interno la empleada, ¿no? Y cómo con el paso del tiempo, de manera natural, han promocionado, pero no como una política, que en este caso puedes hacerlo de manera activa, sino que de manera natural lo integraron. A eso me refiero cuando incorporas en tu Qué bueno. estrategia de negocio tu visión de la organización como tú eres. Nadie te está obligando a que hagas cosas que no se alinean contigo, que no te resuenan, que no van contigo, porque hay muchas empresas, por ejemplo, que no tienen impacto de huella de carbono o no tienen un impacto climático, pero que sí que tienen una visión social muy importante, ¿no? Con lo cual, lo que hay que también es ver la organización como un todo y acercarnos a su realidad para poder aportar a los grupos de interés. En el caso de la mujer, pues la presencia de la mujer en la alta dirección, en los puestos de responsabilidad, los mensajes también de presencia a través de tus productos y servicios se convierten en una estrategia y una visión de cómo quieres ver el mundo. Oye, muy interesante. Una de las primeras conclusiones que se podría sacar hoy, que podrían sacar los que nos están viendo, es que entonces la sostenibilidad, digamos, aunque es un objetivo y es una meta, no hay una sola manera de entender la sostenibilidad. O si quieres, que cada empresa o cada entidad, cada organización debe buscar su propio camino, ¿no? Claro, ahí está también el liderazgo sostenible que se habla mucho, ¿no? Es un concepto que te empodera como organización a liderar tu sector. Habrá otras empresas que lo hagan, pero la manera en la que tú encuentres cómo comprometer a tus grupos de interés, empezando por tus empleados, por el comité de dirección, por ese gerente, por ese CEO, y trasladando ese mensaje inspirador a tus grupos de interés de la manera que tú quieras. Efectivamente, no hay ninguna manera concreta de hacerlo, sino como tú quieras y como creas que tiene que hacerse.
y que rime, ¿no? Digamos, con lo que hace. Efectivamente, con lo que eres, porque al final si no, no va a tener una fuerza entre tus colaboradores, no va a tener una fuerza en tu mensaje, va a convertirse en un marketing vacío que además va a dañar organizaciones que sí lo están haciendo bien, que es lo que está ocurriendo ahora. Muy interesante, creo que es una primera conclusión interesante. Retomando otra vez el tema de la Agenda 2030, los ODS, pues precisamente entiendo que también de cara a esa búsqueda, ¿no? Encontrar ese camino propio, hay una parte práctica dentro de la formación. Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, pues el curso tiene mucha parte práctica, a través de ejercicios, de reflexión, de autocrítica, de observarse a uno mismo. Lo podemos hacer de manera grupal, está abierto a distintas organizaciones para poder hacer la formación en abierto, o lo podemos hacer también para una organización en concreto o a nivel individual para esa persona que quiera avanzar. Con lo cual, en este ámbito de la Agenda 2030 ofrecemos también una visión desde lo que tú eres, haciendo una reflexión previa de quién eres y cómo podrías aportar a través de tu talento, a través de tu expertise y cómo a través de todas las metas, pues se hace un barrido y un análisis de cómo podrías contribuir sintiéndote a gusto con quién eres y cómo haces las cosas, ¿no? Qué Mm. importante es precisamente pues esa coherencia y que encuentres eso, tu camino y tu manera de impactar. Has hablado varias veces a lo largo de esta conversación de los grupos de interés, ¿no? Que al final, Ujú. digamos, pues son los diferentes grupos, valga la redundancia, concernidos con la actividad de la empresa, ¿no? Se podría decir Mm. que también son los principales beneficiados de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Aparte de la propia empresa, claro. Sí, de hecho, los grupos de interés, bueno, es un concepto, los stakeholders es un concepto del que se habla mucho, pero básicamente son los entes, organismos, personas que están alrededor de ti que determinan y que se ven determinados por tu actividad, ¿no? Desde los empleados, los proveedores, tus socios, tu comunidad local, como te decía, las administraciones públicas por todo ese grupo de personas que están alrededor de tu actividad, ¿no? Y que, bueno, pues se ven determinadas por ella. Cuando hablamos de integrarles en la estrategia de sostenibilidad, es una de las cosas que más conflicto crea Ujú. cuando se integra una estrategia de sostenibilidad. Hay mucha reticencia de hacer partícipes a distintos grupos de las decisiones que se están tomando. Bueno, pues es una cuestión prioritaria. ¿Por qué? Porque al final va a conseguir que los objetivos se alcancen, que tu estrategia sea coherente y que te permitas también tú nutrirte de las experiencias y conocimientos de esos grupos de interés que te conocen desde otra perspectiva, de recibir su feedback y tener un avance mucho más efectivo y eficiente de lo que es la estrategia en sí, ¿no? Esos recursos que vas a invertir, que se inviertan de manera mucho más práctica y directa. Yo como periodista me da la sensación de que en esta parte concreta es donde más importancia tiene la comunicación, o al menos de las más importantes, ¿no? Sí. Precisamente porque estás conectando, te estás comunicando, no solamente dentro de tu organización, sino estás abriendo la organización para afuera, ¿no? Y eso es hablar de eso, de comunicación, de transparencia, de crear fiabilidad. Aquí se podría decir que es donde una entidad se la juega bastante, ¿no? Claro, de ahí a que también los profesionales del área de comunicación y marketing tengan muy asimilados estos conceptos. ¿Por qué? Porque al final tu mensaje va a ser el que se traslade. Y la comunicación ahora va a ser bidireccional, con lo cual también hay que tener estrategias, acciones que permitan nutrirse de esas opiniones externas. Y que, bueno, pues que el comité de dirección se nutra de esas opiniones que están surgiendo de manera periódica en distintas acciones, cómo estás llevando a cabo, pedir opinión de algo que abiertamente pues no sabes que no está funcionando bien o que quieres mejorar, pues de ahí la necesidad de una transparencia en la información que trasladas, que sea real y por otra parte nutrirte, como te decía, de todo ese bagaje de los grupos de interés. Además, precisamente como la sostenibilidad cada vez tiene pues, una importancia mayor dentro de las organizaciones, claro, antes
la sostenibilidad era parte de la comunicación o del marketing. Ahora tiene entidad propia y sí, es verdad que se trabaja en coordinación con la gente de comunicación, marketing, pero es en coordinación. Y eso supone un reto que además yo cuando voy a eventos sobre estos temas, muchas veces sale el tema, ¿no? De la conversación, ¿no? De que ahora se está trabajando, que no es como antes, que tienen que coordinarse, que los unos tienen que aprender de los otros. Eso hace más trabajo, hace más complejo el trabajo, quiero decir, pero también es apasionante y sobre todo significa, pues sí, que es verdad que algunas entidades lo hacen mejor que otras, pero sí implica que evidentemente la sostenibilidad tiene peso por sí mismo y condiciona la comunicación y hace que los profesionales de la comunicación, no solo de la sostenibilidad, sino que de la comunicación, pues también tienen que ponerse las pilas, ¿no? Claro, de ahí la necesidad de que el comité de dirección, de que el gerente, el CEO, tenga un liderazgo a la hora de implicar a los distintos departamentos, facilitar los medios para un trabajo en equipo coherente, transmisión de una serie de herramientas, de normas o de códigos que midan un poco ese grado de compromiso y sea fácilmente trasladable a los colaboradores, que además puedan opinar, oye, esto no lo veo bien, esto me parece que hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque al final son ellos los verdaderos embajadores de tu política de sostenibilidad, tanto por cara al negocio del comercial que está vendiendo tu producto, como de la persona que comunica y que traslada esa imagen de tu organización. Todo tiene que tener una coherencia. No podemos estar diciendo una cosa por un lado y haciendo otra en otra área. De ahí esa importancia de ese liderazgo a nivel global en la organización y ese compromiso por parte de la alta dirección. Está claro además, otra conclusión que yo me estoy llevando de esta conversación es que esto es un aprendizaje constante. Sí, hay que, como te decía antes, ir incorporando progresivamente estos conocimientos de manera escalonada y empezar a asumir aquellas partes que requieren más esfuerzo para ir planificándose. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia, sea de lo que sea, va a requerir una serie de pasos a seguir. Con este curso también queremos ofrecer esa visión de escalonada y de pasos a seguir que una organización debe tener como mínimo para que tenga un sentido y una coherencia a la hora de ir progresando en esa dirección. También he escuchado algunas organizaciones que hablan de la necesidad de establecer caminos, sendas, procesos que lleven a una mejora continua, ¿no? Que cada vez Sí. las organizaciones vayan mejorando, ¿no? Y de alguna Ujú. manera también la sostenibilidad, la implementación de la sostenibilidad va en esa dirección, ¿no? De que cada vez seamos mejores como organización, no en la sostenibilidad, sino, bueno, pues precisamente en todo lo que conlleva, ¿no? Los procesos organizativos y ejecutivos. Claro, en cualquier estrategia de sostenibilidad tiene que haber un plan estratégico, un plan director que mida los objetivos y las acciones que estamos realizando para posteriormente medirlas y rectificar aquello que no estamos consiguiendo alcanzar. Es importante que haya ahí una constante y una rigurosa evaluación de lo que estamos haciendo, un seguimiento de todas las acciones y que sean coherentes con ese objetivo planteado inicialmente. Y eso siempre temporalizado. Y ahí entramos en la siguiente fase. Una vez que ya tenemos todos estos conceptos interiorizados, pues ahí está la parte de la elaboración efectiva de esta estrategia de sostenibilidad, que además incluye pues este plan estratégico, pero también hay que hacer una estrategia de buen gobierno y luego también el tema de todo lo que conlleva pues realizar una memoria de sostenibilidad, todo lo que Ujú. conlleva, una vez ya que ya sabemos qué es la sostenibilidad y por dónde debemos ir, pues toda esta parte de estrategia, de documentos, de planificación, que es fundamental también. También les ayudáis con esto. Claro, la memoria de sostenibilidad no deja de ser el reflejo de lo que has estado trabajando. Y eso, como te decía, si lo tienes temporalizado, si lo tienes bien planteado en tiempos, en periodos, cuando llega el momento de tener que emitir tu informe, de realizar tu memoria en colaboración con todas las áreas que están implementando la sostenibilidad en la organización, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Abordaremos también en el curso cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener una buena memoria de sostenibilidad. No vale cualquier cosa, existen muchos criterios y diversos que veremos también para ayudar
a las organizaciones a implementar este proceso de elaboración de la memoria, pero bueno, no deja de ser el resultado, la guinda de un trabajo secuencial, riguroso, sólido de lo que estás haciendo en sostenibilidad. No vale no hacer nada a lo largo del año y llegar el momento de la evaluación, hacer un chequeo de todas las cosas y decir lo mismo que habías puesto en tu estrategia o en tu plan director y decir que vais haciendo cosas, ¿no? O sea, hay que medir, hay que proponer una serie de indicadores, medirlos y ser coherentes, ¿no? Y no pasa nada si no lo hemos alcanzado. Bueno, pues el año que viene pues seguramente le pondrás más interés, más energía, más recursos, porque no solamente estamos hablando de recursos económicos, Claro. también humanos que tengan este conocimiento y esta capacidad de trabajar desde la sostenibilidad. Vamos, que esto es un ir haciendo, que no se trata, no es como cuando estábamos estudiando, cuando íbamos al instituto o a la universidad y te lo preparabas todo a última hora para aprobar el examen y punto pelota. Por aquí no van los tiros, esto se va haciendo día a día y se va trabajando así, ¿no? Y se va incorporando, bueno, pues creo que lo dices Claro, muy claro, de manera escalonada. claro, y además es lo que decías antes, la comunicación, la transparencia, la difusión de esta memoria y de otras herramientas que ponen las bases de una buena estrategia de sostenibilidad son públicas. O sea, debes colgarla en tus sitios web, en tus plataformas, debes darla a conocer y la sociedad pues evaluará si realmente estás cumpliendo con lo que se te está exigiendo por ley o lo que se te está demandando desde esa demanda social que es importante en estos últimos tiempos. Esto es muy importante, es decir, que para quien quiera saber de estas cuestiones o quiera comprobar que es factible que tú, pues eso, vayas a la página web, entiendo, de cualquier empresa o de tu ayuntamiento o incluso entiendo de, no sé si también de tu gobierno nacional, no sé si también se podría o a lo mejor de los Ujú. ministerios, no sé cómo se hará, y puedas tú chequear y comprobar hasta qué punto están cumpliendo o qué hay de cierto en lo que comunican, ¿no? O sea, que eso es posible, que esos documentos son públicos y tienen que estar accesibles, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos, pues, los que están obligados por ley tienen que transmitir y difundir estos datos. La administración también lo hace, existe también herramientas y plataformas internacionales como Pacto Mundial que miden el grado de acercamiento a la Agenda 2030, por ejemplo. Y bueno, así tenemos también una visual global de lo que se está haciendo en España en general. Qué interesante, pues también esto también es importante, ¿no? Que la gente sepa que no solamente están las campañas de comunicación y las acciones, sino que también está esa posibilidad de acceder a esta información. Bueno, Julia, este plan de formación tan interesante en el que habláis de este reto de tomar conciencia, ¿no? Que tiene diferentes maneras, ¿no? Que podemos formarnos con vosotros, digamos, de diferentes formas, digamos, para poder Ujú. ajustarse a las necesidades de las diferentes organizaciones. Sí, efectivamente, porque entendemos que la vida de negocio va muy rápida de las organizaciones y que a veces pues la agenda es muy limitada. Por eso hemos creado este curso con 9 sesiones de 2 horas adaptadas al cliente, como te decía antes, o en grupos o de manera particular para cada organización. Porque es verdad que la vida va muy rápido y que esto sigue siendo importante y hay que dedicarle ese esfuerzo de formación, de concienciación para trasladarlo a la organización de manera coherente. Está claro, la sostenibilidad también supone un esfuerzo. Por cierto, para más información aquí tenéis la web atalayarsc.es. Aquí tenéis toda la información. Bueno, aquí está. De hecho, aquí divulgamos sostenibilidad, fórmate con Atalaya, aquí los servicios, aquí tenéis el contacto. Yo siempre que bicheo una web me gusta a la gente mostrarle dónde pueden contactar, ¿vale? Y aquí Muy bien. tenéis mails y herramientas de contacto, que siempre es interesante. Y bueno, es que es muy importante lo que hace Julia, porque tanto para
empresas, ONGs, administraciones que les interese esto y que lo quieran implementar, como simplemente pues gente que quiera saber por dónde va la sostenibilidad, qué supone la sostenibilidad, pues está muy bien, porque bueno, pues así va a ser más difícil que nos den gato por liebre. Ya sabemos que esto implica un esfuerzo de las entidades, las que sean, que tiene que ser coherente entre lo que dicen y lo que hacen y a lo que se dedican, que podemos chequearlo. Bueno, pues está bien, por lo menos unas herramientas para saber de qué va esto más allá de los grandes titulares, ¿no? Entonces, es muy interesante y desde luego es muy necesario precisamente que se entienda, ya que se habla tanto de sostenibilidad, pues que se entienda qué es la sostenibilidad, ¿no? Sí, efectivamente, ahí si no conoces nunca te vas a poder comprometer. Y además todos tenemos una serie de valores que nos vienen dados por donde hemos nacido, por la suerte que hemos tenido, por lo que nos ha dado la vida y esos valores los podemos trasladar y aportar y seguir impactando positivamente. Para terminar la entrevista siempre me gusta dejar una última pregunta suelta, es decir, no nada que yo te pregunte, sino pues simplemente que no se quede nada importante en el tintero y que quieras dejar claro, así que pues tu último mensaje, el que tú quieras. Nada, Dani, yo creo que se ha hablado de todo lo importante, que nos gustaría seguir impactando en las organizaciones a través de esta formación, dejar esa semillita de conocimientos que luego las organizaciones puedan hacer crecer en la dirección que quieran y simplemente les acompañamos en ese proceso. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Julia. Y nada, aquí termina la entrevista. Seguiremos hablando porque hacéis muchas cosas y es interesante y retomaremos esta conversación con otros proyectos vuestros. Y nada, aquí os dejamos a los que estáis disfrutando de estas noticias positivas con el Ecomensajero, que también nos trae unas cosas muy interesantes. Y bueno, pues nada, a ver qué se cuenta nuestro amigo Pedro Burruezo. Bueno, pues ya estamos con nuestro Ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues encantado de compartir este ratito que compartimos casi todas las semanas contigo. Bueno, ¿cómo viene el Ecomensajero esta semanita? Cuéntanos. Pues mira, hoy la portada del Ecomensajero Digital es una entrevista con Carmelo Vizcarra, que es un doctor que estará dando una ponencia en Biocultura Bilbao, ¿vale? Entonces, es un doctor que habla muy claro y que habla muy claro de que el ser humano no es solo un ente físico, es mucho más que eso. Y que el mundo de las emociones, el cerebro, el corazón, el cuerpo, los órganos, todo va unido, ¿no? Sin Muy duda. interesante, porque la verdad es que la medicina alopática trata al ser humano solo como un ente, bueno, como un ente cosificado, además, muy cosificado, como si fuera solo un cuerpo. Es mucho más, es muy difícil sanar a una persona si solo tomas una parte de lo que es esa persona, ¿no? La verdad es que es un privilegio. Yo alguna vez lo he escuchado, que también he estado en Madrid, en Bicultura Madrid, y la verdad es que te sirve para muchas cosas. Te amplía la perspectiva y te enseña que esto de la salud no es una cosa tan sencilla, ¿no? Que intervienen muchos factores, ¿no? Físicos, biológicos, también mentales, incluso espirituales, ¿no? Por supuesto. En su caso, digamos que podríamos decirlo, su línea, ¿no? Ujú. Es la del higienismo, que es digamos, una fórmula que consiste en que, tanto para prevenir la aparición de una patología como cuando esta patología ya ha aparecido, pues crear los mecanismos para que el cuerpo, por ejemplo, pues se pueda defender solo, ¿no? Se pueda, digamos, él mismo restituir la homeostasis, el equilibrio de la salud, pues a través del ayuno, por ejemplo, a través del descanso, a través de la no contaminación mental y o emocional y o fisiológica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es muy, muy interesante, lo recomiendo fervientemente, tanto para las personas sanas como para las personas enfermas.
Y bueno, es una, digamos, una línea, yo diría que nos conecta con el pasado y con el futuro, ¿no? Un último comentario antes de cambiar de tema, precisamente esta charla con él, con Carmelo, en la que estuve en Bicultura Madrid, pues también había unos conocidos, unos amigos míos. Y además ella tenía un problema de salud sobre el que estuvieron hablando en esa charla en concreto. Y al término de la charla ella me dijo, además la afectó mucho en el sentido de que se emocionó porque dijo, es que lo que él ha dicho es exactamente cómo me siento yo con esta enfermedad, ¿no? Es decir, que sí, que es muy atinada la charla y que tiene mucho que ver lo que él dice con cómo vivimos la enfermedad y ya te digo, no solo físicamente, ¿no? Sino a muchos otros niveles. Mm. Sí, y antes de pasar al próximo tema, decir que muchas veces para sanar, ¿no? No necesitamos hacer más cosas, sino dejar de hacer, ¿no? Esto es un poco un poco resumiendo mucho la línea del doctor Carmelo Vizcarra, y ya digo que es muy interesante y incluso si se combina con otras terapias, pues es muy efectiva, ¿no? Y muy necesaria, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Muy recomendable, lo apuntamos, esta charla de Carmelo Vizcarra sobre el higienismo. Hay más temas muy interesantes. Cuéntanos, Pedro. Sí, seguimos en el tema de la salud. Dentro del Organic Fit Day de Biocultura Bilbao van a participar varios ponentes, pero dos de ellos también han sido entrevistados en el actual número de El Ecomensajero Digital, Endica Montiel y Xavier Sánchez. Endica Montiel es nutricionista y Xavier Sánchez es personal trainer, bueno, Entrenador, digamos, sí. coach, entrenador, llámalo como quieras, ¿no? Y los dos son muy críticos con todo el sistema sanitario actual. Y, resumiendo mucho, pero podríamos decir que ambos coinciden en que el sistema actual te conduce a enfermar, porque de esto vive tanto la industria alimentaria como la industria farmacéutica, que son prácticamente las dos industrias más potentes del capitalismo, ¿no? Entonces, estos dos especialistas hablan muy claro también y coinciden en absolutamente todo. Uno propone solucionar los asuntos con dietas más ecológicas y el otro, aunque incluye también el tema de la dieta, pues también nos llama a movernos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy sedentaria y este sedentarismo también motiva o es factor importante en la aparición de patologías y en la destrucción del equilibrio de la salud. Ya te digo, es que naturalmente estamos programados o diseñados, o a lo mejor simplemente por no programados, sino que por miles de años de evolución, pues hemos sido una especie animal, que al final somos animales, pues no, pues que han tenido que correr, que cazar, que moverse mucho para que no nos comieran a nosotros o para conseguir el alimento. Y eso han sido durante miles y miles y miles de años, ¿no? Porque el sedentarismo es de antes de ayer, ¿no? Y es antinatura, Claro, es contra la claro, natura, ¿no? claro, sí, 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 sí. Y si quieres pasamos al tercer tema, que es un Venga. tema que también a mí particularmente me interesa mucho. Es una entrevista con Andreas Due, que también estará en Biocultura Bilbao. Y este hombre es especialista en la medicina celular, ¿no? Ujú. La medicina celular, resumiendo mucho, también podríamos decir que es una terapia que o sea, intenta restituir el equilibrio en las células, ¿no? Porque las células, pues, cuando aparece una enfermedad, han perdido este equilibrio que en teoría tendrían que tener. Es posible que no le explique del todo perfectamente, pero más o menos así. Pero el asunto que nos ocupa y que a mí me interesa mucho es
que, según la medicina celular en general y este especialista, pues la mayoría de patologías actuales o un factor importantísimo por el cual aparecen estas patologías es porque nuestros organismos están muy mal nutridos. Y están muy mal nutridos, efectivamente, porque la agricultura industrial y en general la agroalimentación moderna nos proveen de alimentos, sí, pero estos alimentos son cada vez más pobres, ¿no? Claro. Nutricionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestras células, nuestros organismos no tienen todas las vitaminas, todos los minerales que necesitan, y por esto aparecen de aquí diversos tipos de enfermedades que en realidad tienen una gama muy amplia y que van desde, por ejemplo, el cáncer, pues yo que sé, hasta la diabetes, por ejemplo, ¿no? Nuestros suelos a los que cultivamos son cada vez más pobres, y eso evidentemente da alimentos cada vez más pobres por lógica, y encima contaminados, porque como si un suelo estuviera rico, además esto me lo explicaron a mí por otro tema hace poco, un artículo que hice, me explicaba la gente que se dedica a la regeneración del suelo que si los suelos fueran ricos en nutrientes, ¿para qué narices, por no decir otra palabra, necesitarían biofertilizantes externos y tóxicos? No los necesitarían, ¿no? Si un suelo está rico, ¿para qué vamos a necesitar echarle nada? Y ahí está el problema, ¿no? Y claro, ahí está. Pues el resultado de esos suelos tan pobres y sin nada es que no dan lo que nos tienen que dar. Sí, digamos que todos estos temas que hemos comentado, ¿no? Que aparecen en el ecomensajero de esta semana, cuando tú estudias las respuestas, ¿no? Que dan estos especialistas en cada uno de los temas de los que hablan, pues estamos yendo al origen de los problemas, Sí. no solo a los síntomas. Los síntomas son importantes, pero también lo que hace la ecología profunda cuando aparece un problema es procurar ir al origen del problema, no quedarse solo en los síntomas. Eso es muy importante porque si convertimos el síntoma en un negocio, pues nunca vamos a solucionar el origen del problema, y aquí precisamente pues es el punto de partida que es el que tendría que ser, ir a la causa. Sí. En fin, muy interesante, Pedro. La verdad es que todas estas actividades y todas estas charlas pues son muy recomendables, y terminamos con una noticia bastante curiosa. Cuéntanos. Sí, curiosa, muy curiosa. Mira, en Cantabria hay desde hace un tiempo ya funciona una ganadería de alpacas, ¿no? Que es un mamífero parecido a la llama, ¿no? Sí. Bueno, que son animales andinos, ¿no? Sí. Pues bueno, ya hay en Europa, en concreto en Cantabria, esta ganadería, y es una ganadería que se llama Alpacas de la Terruca, que produce pues una fibra textil completamente ecológica, biodegradable y con un sinfín de virtudes, ¿no? Desde el punto de vista de la fibra. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de la ganadería, hay que decir que es un tipo de ganadería extraordinariamente fácil de hacer en ecológico, porque estos animales, que además son camélidos, es decir, de la familia de los camellos y de los dromedarios, pues son unos animales que son muy, o sea, que primero necesitan muy poco agua, y esto en un país que como el actual está, es decir, como en la situación actual de sequía extrema, pues eso ya es un punto muy importante, pero no solamente eso, sino que es un tipo de ganadería que prácticamente no hay que hacer nada, no necesita estabulación, no necesita unos cuidados especiales, son animales muy rústicos,
son capaces de vivir en situaciones extremas de calor y de frío, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos este tipo de soluciones, ¿no? En un mundo cada vez más complejo. Y además, esta ganadería es una ganadería curiosa que además no sacrifica al animal, le deja vivir hasta la muerte, Ah, qué hasta bueno. su muerte natural. Porque Y además entonces, él no vale para, ¿la llama vale para comida o no, no tiene no lo pinta, sé. ¿no? No tiene La verdad es que no lo sé, ni pero idea. yo creo Curioso. yo diría que sí, porque en ciertos países mm, se comen todo aquello que, Ya. especialmente bueno, en momentos de crisis y tal. O sea, que yo diría que en algunos, de hecho, el camello, por ejemplo, se come en los países, digamos, árabes, ¿no? Entonces, mm, ya digo, es una forma de ganadería muy inocua, de las más sostenibles en todos los aspectos. Es una fibra la que se produce que además es totalmente natural y además pues es una ganadería en la que no se sacrifica al animal, o sea, con lo cual es fantástico, ¿no? Y además, al ser una ganadería que está la población controlada, pues no hay ningún problema. Quiero decir que hay otras especies que pueden ser invasoras si las tú introduces en un hábitat, en un ecosistema y no corresponden ahí, pero en el caso de las llamas, pues a ver, no se pueden mezclar con ninguna otra especie allí y es una ganadería muy controlada. Entonces tampoco hay riesgo de que escapen y empiecen a liar la parda, ¿no? Con lo cual... Sí, sí, no son llamas, son alpacas. Eso, perdón, pacas, Bueno, alpacas. supongo que es otra especie o Sí. no sé. Pero el caso es que, bueno, es un caso curioso de ecoemprendedores con ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Y creo que es el único caso que yo sepa en España. Y bueno, pues ya digo, en un mundo complicado como en el que vivimos, no necesitamos más tecnologías y más cosas raras, ¿no? No necesitamos huir hacia adelante, sino necesitamos ideas brillantes, lúcidas, sensibles, ¿no? Como este caso, que nos lleven, pues, que conduzcan a soluciones eficientes, ¿no? A ver qué tal sale esta iniciativa. Yo creo que puede ser interesante. Veremos a ver en el futuro cómo viene y si esta experiencia, este proyecto de alpacas en Cantabria, pues da origen a otras iniciativas similares, ¿no? Porque Bueno, hay que decir que esta empresa, que bueno, va a estar en Biocultura Bilbao, que he dicho que una iniciativa que es novedosa, pero esta empresa ya lleva varios tiempo o sea, un tiempo en funcionamiento. Las personas, el matrimonio que lo llevan, al principio combinaban su actividad ganadera con otras tareas fuera para poder ganarse la vida y llegar al fin de mes. Ahora mismo ya solo se dedican a esta actividad, a este autoemprendimiento, y hay que decir que ellos mismos ya han empezado a producir prendas qué bueno. en la propia fibra, digamos, que producen, ¿no? Entonces, sí, está funcionando y eso es magnífico. Es magnífico que cunda el ejemplo de estas iniciativas donde se juntan valores, prácticas, innovación, ingenio, que nos hace mucha falta todos estos ingredientes. Pedro, ¿dónde podemos encontrar estas noticias tan interesantes? Pues mira, todo el mundo se puede suscribir gratuitamente en www.vidasana.org. Genial, Pedro, pues muchas gracias una semana más y estamos en contacto. Cuídate. Vale, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, pues ya estamos terminando el programa. Creo que ha sido muy interesante la entrevista a Julia, porque ha quedado claro que la sostenibilidad es un proceso constante y un camino que es diferente dependiendo de la organización, ¿no? No es igual una empresa y no es igual todas las empresas, pero esto también es un camino para las ONGs, para las administraciones, para todos los agentes que tienen algo que decir y que pintar, ¿no? Por supuesto también la ciudadanía tiene mucho que decir, por supuesto que sí, pero esto no se resuelve desde lo individual, ¿no? Sino desde lo colectivo. Todos tenemos mucho que hacer, pero por supuesto donde más se juega
Esto de la sostenibilidad tiene que ver pues, con las grandes empresas, que son las que más contaminan y las que más pueden hacer por reducir la contaminación. Por supuesto, las administraciones públicas, los poderes públicos, que son los que dictan las leyes, y claro, también el tejido social, las ONGs, pues todo lo que es la sociedad en su conjunto, pero sobre todo a través de estas grandes entidades en las que nos expresamos, ¿no? Y bueno, también es interesante que yo creo que ha quedado claro que la sostenibilidad no es solo temas ambientales, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ellos se habla, pues, de la pobreza, de que hay que acabar con la pobreza. También hablaba Julia del tema de la pobreza infantil, ¿no? Igual que hablaba de la igualdad de género, pero también hablan los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, de acabar con el hambre, de garantizar salud y bienestar, de la educación, de que tengamos agua limpia y saneamiento en todo el mundo, de que haya energía asequible y no contaminante, de que tengamos ese derecho del trabajo decente, a un trabajo decente garantizado en un contexto de crecimiento económico, que haya un desarrollo industrial pues también sostenible y eficiente, que se reduzcan las desigualdades, que haya ciudades y comunidades sostenibles, igual que necesitamos una producción y un consumo responsable y sostenible. También, por supuesto, la acción por el clima, se habla en los ODS, igual que se habla del respeto y del cuidado de la vida submarina, igual que se habla en el objetivo número 15 de la vida de los ecosistemas terrestres, la paz, por supuesto, también se habla en los ODS de la paz, y el último objetivo, que muchos dicen que es el más importante, el de establecer alianzas, ¿no? En fin, como digo, la sostenibilidad es muchas cosas, no solamente es una, eso es parte del problema, pero es verdad, como decía Julia, que tenemos la posibilidad de chequear, ¿no? De que hay muchos documentos que son públicos, como la memoria de sostenibilidad, y que además los grupos de interés, entre los que está por supuesto la ciudadanía, pues podemos controlar y un poquito, pues no solamente estamos aquí para recibir los mensajes de las empresas que dicen que son todas muy sostenibles, sino que también podemos comprobarlo, ¿vale? Y eso es muy importante. En fin, espero que todo esto te haya servido para que no te den gato por liebre, que no te vendan motos en este tema. Y aquí terminamos el programa. En redes os anunciaremos cuándo será el siguiente programa la próxima semana. Y como siempre digo, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!